El mercado del arte no es tan grande como parece a simple vista. Cada año se venden en promedio 61.900 millones de dólares en arte. Puede parecer un gran número, pero es lo que Walmart vende en sus supermercados en 41 días. Durante la última década, el 82% de las ventas de arte se realizaron en Estados Unidos, el Reino Unido y China. El 43% de los comerciantes tenía menos de 20 compradores únicos en 2020. Esto significa que el poder de la industria está extraordinariamente concentrado. Un estudio encontró que el 30% de las exposiciones individuales en los museos de Estados Unidos eran de artistas representados por una de las 5 galerías que manejan la industria. Una vez un artista alcanza escalones superiores, la concentración de poder se intensifica. 11 de las 12 exposiciones individuales en el Guggenheim, considerado uno de los museos de arte más importantes del mundo, fueron de artistas representados por una de las mismas 5 galerías. Un mercado pequeño y concentrado, en teoría, es el escenario perfecto para la explotación y corrupción. Pero, ¿cómo funcionan las ventas de arte? En 1994, el artista Roy Lichtenstein realizó una de las últimas exposiciones individuales de su carrera. Para ello, creó una serie de retratos de desnudos, un tema novedoso para Lichtenstein, presentado en su estilo arquetípico. Para traducir su trabajo en ingresos, se asoció con la galería Leo Castelli. La galería había sido socia durante mucho tiempo de este ícono del arte pop. 30 años atrás, Castelli había presentado el primer espectáculo individual del artista. Ambos habían formado una relación profesional durante años mientras trabajaba como profesor asistente de arte en la Universidad de Rutgers. Castelli creía que su trabajo podría ser un éxito comercial, y tenía razón, ya que cada pieza se vendió antes de la inauguración del espectáculo. Esto disparó la carrera de Lichtenstein, que pasó de ser un aficionado a convertirse en un artista profesional de éxito comercial y conocido internacionalmente. En la exposición de 1994, una de sus piezas, Nude with Joyous Painting, fue vendida por la Galería Castelli a un coleccionista privado en Nueva York. Después de pasar por diferentes dueños, su último propietario decidió en 2020 vender nuevamente la pintura, y para ello contactaron a la casa de subastas Christie's. Christie's y su principal competidor Sotheby's son los grandes impulsores del mercado de arte en el mundo. 8 de cada 10 ventas de arte de mayor precio en 2020 ocurrieron en alguna de estas dos casas de subastas. El proceso es simple, sus expertos internos determinan por cuánto creen que se venderá una pieza y junto al vendedor acuerdan un precio mínimo para vender la obra. La casa de subastas cobra por sus servicios al vendedor, pero la mayoría de sus ingresos los obtiene del comprador, quien paga tarifas hasta del 25%. Una vez Christie's o Sotheby's tienen en sus manos la obra de arte, están muy motivados económicamente para realizar la venta. Su trabajo es esencialmente el marketing. Tratan de generar anticipación y entusiasmo por la venta de una pieza determinada, por lo que en los meses previos trabajan en su catálogo de compradores, hablan con la prensa y exhiben las obras en todo el mundo. Luego, después de completar casi todo el trabajo, llega la noche de la subasta. La licitación de la obra de Lichtenstein en 2020 se abrió con Nude with Joyous Painting en 20 millones y llegó a venderse a un comprador de Hong Kong por 40,5 millones de dólares, convirtiendo esta obra en la tercera venta de arte con el precio más alto del año. Así, Christie's obtuvo 5.742.500 por una subasta de 10 minutos y 14 segundos. Pero eso no fue todo. Durante esa noche se vendieron unos 421 millones de dólares en obras de arte. Eso significó que en 4 horas y 79 subastas representaron casi el porcentaje completo de las ventas de arte de todo el mundo en 2020. Christie's, como empresa, ganó más de 60 millones. El valor de lo que vende Christie's, Sotheby's y otras casas de subastas importantes depende de quién es el autor de la obra, quién la tenía y quién la quiere. Una persona desinformada puede mirar un automóvil, un plato de comida o una casa y adivinar con cierta precisión cuánto vale, pero ese no es el caso del arte. Casi todo el valor es invisible, porque el valor es simplemente lo que otras personas están dispuestas a pagar. Si en 1960 Roy Lichtenstein no hubiera conocido a Castelli, podría haber convencido con éxito a suficientes personas de las perspectivas de futuro de su obra y lograr vender su primer espectáculo antes de la apertura. No lo sabemos. El valor en el mundo del arte se define por un número increíblemente pequeño de guardianes, curadores, galeristas y subastadores. Entre 2005 y 2013, una cuarta parte de todas las obras de Andy Warhol que se subastaron fueron compradas por un solo hombre, José Mugravi, quien posee más de 800 obras de arte de Warhol, lo que representa un valor cercano a los $1.000 millones, por lo que está muy involucrado en asegurarse que el mercado de Warhol se mantenga activo. Cuando el poder está demasiado concentrado, un solo jugador puede influir en el mercado para su propio beneficio.
Eso es exactamente lo que hace Mugrabi. Siempre que un Warhol está a la venta en una subasta, él estará allí y trabajará para hacer subir los precios con sus primeras ofertas. Mugrabi está más que dispuesto a pagar estratégicamente de más por una obra de Warhol, porque sabe que valdrá la pena. Es casi seguro que conoce a los otros coleccionistas importantes de Warhol, y todos saben que si uno de ellos vende una pieza públicamente a un bajo precio, se perjudicarán. Sumémosle a esto que las personas ricas pueden obtener ganancias al donar arte. En los Estados Unidos, cuando se donan obras de arte a un museo sin fines de lucro, también se obtienen deducciones de impuestos. Sin embargo, en 2018 y 2019, de las cientos de miles de obras donadas cada año, se encontró que solo el 42% de las obras de arte se tasaron correctamente. Una persona rica podría comprar una obra de arte por 4 millones, dejar que se aprecie durante unos años, e incluso podría exagerar su valor confiando en el hecho de que el IRS solo audita un pequeño porcentaje de piezas. Donar el arte, que ahora vale 10 millones, ahorrándose un 40% en impuestos, y ya habrá alcanzado el punto de equilibrio en esa operación. No se necesita mucho para que el porcentaje que una persona rica ahorrará en impuestos eclipse su precio de compra original. La presencia de la obra de un artista en un museo infla el valor de sus otras obras de arte, por lo que si una persona adinerada posee una colección de la obra de un artista determinado, las donaciones le hacen ganar más dinero a través del efecto que tiene sobre el resto de su colección. El arte es un mercado altamente explotable, fue creado por gente rica para gente rica, por lo que se adapta a sus necesidades. Ya se trate de elusión de impuestos, lavado de dinero o simple fijación de precios, el mercado del arte lo permite todo. A pesar de esto, está casi completamente desregulado. No existen registros oficiales de quién posee qué o cuánto pagó, por lo que es casi imposible probar cualquier mala práctica en el mercado. Esto a quien más perjudica es a los artistas. Los ricos usan las obras de arte como coleccionables, prefiriendo ciertos artistas por razones arbitrarias, lo que excluye a aquellos que no pueden persuadir a los guardianes de su valor, pues no se ajusta a la visión de las galerías de lo que se considera un artista comercializable. Y también pierde el público, porque no podemos realizar la misma magia financiera que aquellos que cruzan las puertas de Sotheby's con sus millones. Este es un mercado único, donde los jugadores tienen tanto la influencia para manipular el mercado como la influencia para mantener el mercado manipulable. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.